Bienvenidos a un nuevo programa de Caminos Cooperativos, el resumen semanal de noticias del sector de la economía social y solidaria. A partir de este momento, comenzamos a transitar estos caminos cooperativos. El cooperativismo y el mutualismo garantizan el control social de la economía. En la declaración se precisa que en nuestro país hay cerca de 28 millones de vínculos asociativos distribuidos en las 21.000 cooperativas y más de 3.500 mutuales que abrigan a 18 y 10 millones de asociados y asociadas respectivamente. El documento dado a conocer en el cierre del Foro Valor Argentino, realizado en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro contó en la apertura con las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para quien el cooperativismo y el mutualismo tienen un rol central a la hora de repensar la economía. En el mundo existen más de 3 millones de cooperativas y mutuales que asocian a más del 12% de la población. Esto significa que hay más de 1.000 millones de asociadas y asociados a entidades de la economía social a lo largo y ancho del planeta. El asociativismo concentra el 10% del trabajo registrado a nivel mundial, incluyendo así a 280 millones de personas. Las 300 cooperativas y mutuales más grandes suman un volumen de negocio de 2,8 billones de dólares. Y entre esas 300 hay 3 que son argentinas. Valor Argentino. En Argentina hay más de 25.000 entidades de la economía social que expresan más del 15% del PBI y nuclean 27 millones de argentinas y argentinos. Estas entidades construyen día a día las soluciones colectivas a los problemas de nuestras comunidades, creando derechos y ampliando el acceso a bienes y servicios. A través de sus formas de organización, sostienen el crecimiento de nuestras economías regionales, generando 400.000 puestos de trabajo directos. El 80% de las cooperativas vigentes son cooperativas de trabajo y se desarrollan principalmente en los rubros de la construcción y la industria manufacturera. Las cooperativas de servicios públicos brindan electricidad a más de 8 millones de hogares y abastecen al 70% de la electrificación rural, mientras que 4 millones de usuarios y usuarias reciben agua potable a través de estas, acercando así un servicio básico de calidad en los distintos territorios. Más de 300 entidades de la economía social vinculadas con la prestación de servicios de salud atienden a casi 4 millones de personas a lo largo y ancho del país. Alrededor de 1.000 cooperativas agropecuarias nuclean a más de 150.000 productores y productoras, representando cerca del 30% de la producción de oleaginosas del país y siendo responsables del 17% de las exportaciones vinculadas al sector primario. Las entidades vinculadas con las finanzas solidarias representan el 11% del crédito no bancario del país, posicionándose como el segundo grupo con el 24% de representación. Las entidades tienen un aproximado de 5 millones de asociados y asociadas y representan un volumen cercano a los 150.000 millones de pesos. Además, existen 24 entidades de la economía social que representan el 21,2% del mercado asegurador argentino. Los principales ramos en que operan las mutuales y cooperativas son el transporte público de pasajeros y los
los seguros agropecuarios y de automotores. En el sector de consumo, las cooperativas y mutuales tienen actividad en 197 localidades, con 267 puntos de ventas, desde autoservicios hasta hipermercados y centros comerciales, generando, por fuera del AMBA, más de 10.000 empleos y representando el 7,5% del mercado nacional. Cuando hablamos de comercio exterior, en 2022, 68 cooperativas registraron exportaciones por un total de 3.889 millones de dólares. Esto supone un incremento del 167% con respecto a 2018, llegando a representar hoy el 4,4% de las exportaciones nacionales, duplicando ese valor en los últimos 4 años. ¿Quiénes somos? Somos cooperativas y mutuales que construyen, sostienen y se desarrollan en cada localidad y en cada región para asumir en conjunto las soluciones colectivas necesarias que hagan frente a los problemas de la sociedad. Lo hacemos ampliando derechos, democratizando el acceso a servicios y bienes, innovando en las formas de organización del trabajo y la producción y sosteniendo el crecimiento de nuestros pueblos. Somos solidaridad, igualdad, equidad, ayuda mutua, responsabilidad, democracia. Somos cada localidad y su gente. Somos comunidad y cooperación. Somos unidad en la diversidad. Somos encuentro. Somos valor argentino, cooperativas y mutuales por el país. Se realizaron las 19ª Jornadas Universitarias de Entidades de la Economía Social. Estas jornadas universitarias de entidades de la economía social, convocadas por la Universidad Nacional del Sur, UNS, y la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y la Asociación Intercooperativa Regional, tienen por objeto poner en agenda y conocimiento de todos las cuestiones vinculadas al cooperativismo en su aspecto formal legislativo. Escuchamos ahora las palabras del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco. Yo quisiera entrar también en el tema concreto que nos convoca, que es otro número redondo, que es los 50 años de la Ley de Cooperativas, y agradecer al doctor Claconia y al doctor Marinello por su brillante exposición y introducción en todo lo que para muchos es materia común, pero para muchos es necesario que lo pongamos en cada una de las carpetas de análisis de por qué estamos militando un movimiento cooperativo que es diferente a cualquier otro modelo económico, a cualquier otro modelo social, ambiental, cultural. Y me parece que todos estamos aquí no con un mero objetivo celebratorio, sino que porque estamos comprometidos, ¿no?, con este movimiento que, a través de una ley que nos ha dado la posibilidad de desarrollarlo, queremos seguir ampliando los márgenes de actuación. Como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, es una de mis principales preocupaciones, responsabilidades y compromisos trabajar sobre la ampliación de los marcos normativos en cada uno de los países que forman parte de esa gran familia que es la Alianza Cooperativa Internacional, para que cada vez tengamos más y mejores posibilidades de crecimiento. Pero ese ha sido una preocupación desde los inicios, desde la creación de la Alianza Cooperativa Internacional. En 1895, como fue dicho, nace la Alianza Cooperativa Internacional y en su primer congreso ya deja establecida claramente este recorrido. Nosotros, casi 125, 126 años después, realizamos un congreso en el año 2021 en Seúl, Corea, un año después de los 125 años porque nos frenó la pandemia, para celebrar esos 125 años de existencia de la ASI, pero por sobre todas las cosas para profundizar en la investigación de nuestra identidad cooperativa, un proceso que se inició en el 2021 y que aún continúa vigente. Pero lo que quisimos hacer es hacer un poco de historia y recordar cada una de las instancias en las cuales el movimiento cooperativo hizo foco en los marcos normativos.
Y textualmente me gustaría compartir con ustedes lo que decía el acta constitutiva de la ASI. Decía, dar a conocer el trabajo de los cooperativistas de todos los países a los demás cooperativistas del resto de los países a través de congresos, publicaciones y otros medios asociativos. En segundo lugar, decía, debemos propender al intercambio comercial y textualmente decía, establecer relaciones comerciales entre los cooperativistas de los distintos países en beneficio mutuo. Y en tercer lugar, determinar mediante el debate y la correspondencia internacional la naturaleza de los auténticos principios cooperativos. Es decir, en este tercer punto del acta constitutivo se hacía un aporte central al derecho cooperativo. A lo largo de los 120 años que le siguieron, ha sido un trabajo continuo en profundizar, en ir ampliando los márgenes a través de lo que 25 años desde hoy, hacia atrás, fue la declaración de nuestra identidad cooperativa. Esa identidad cooperativa que hoy es reconocida y promovida por cada una de las leyes de los países en los cuales tiene actuación el cooperativismo. Hubo muchos congresos y hubo 3 congresos muy importantes que para los estudiosos son muy conocidos, como el Congreso de 1937, el de 1966 y el de 1995, que fue donde se trabajó sobre los principios cooperativos. Pero más allá de esos congresos, hay 3 congresos que a mí me gustaría señalar, que quizás no son tan conocidos, como fueron el tercer congreso, que se celebró en Delft, en Holanda, en el año 1897, apenas creada la Alianza Cooperativa Internacional, que fue donde se aprobó la primera resolución que reclamaba a los gobiernos no obstruir y apoyar el modelo cooperativo mediante leyes adecuadas y favorables. En el sexto congreso, en 1904, en Budapest, Hungría, se aprobó la primera resolución sobre legislación y cooperación en países en vías de desarrollo. Y en el 24º congreso, que se celebró en Hamburgo, en Alemania, se aprobó la primera importante resolución sobre derecho cooperativo. Es decir, que hay todo un trabajo que ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo a nivel internacional para dar marco justamente a que en cada uno de los países pudiera establecerse un marco normativo que propenda al desarrollo y al crecimiento de las cooperativas. Esta tarea que realizamos en la ASI hoy está coordinada por el Comité de Derecho Cooperativo, que preside un amigo que ha sido mencionado en reiteradas ocasiones, el doctor Hein Henry, de Finlandia, con quien varios tuvimos la oportunidad de compartir y conversar el año pasado en Asunción, en ocasión del 8º Congreso de Derecho Cooperativo, y del cual es parte central nuestro querido profesor Dante Cracoña como representante de todo el movimiento cooperativo americano en ese comité. En todo ese camino que venimos realizando desde la Alianza Cooperativa Internacional, ha habido una interacción muy fuerte con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OIT cumplió en el año 2020 100 años, o sea, hoy tiene 103 años. Hace 102 años que hay una unidad cooperativa dentro de la OIT. Quiere decir que toda la historia de la OIT ha sido acompañada por una unidad, una dirección, una oficina cooperativa. Y eso se debió gracias también a la mano de otro gran cooperativista, un francés, Albert Thomas, que fue el primer director general de la OIT y que era parte de una cooperativa. Él introdujo el gen cooperativo en la OIT y eso ha permitido un gran crecimiento de la visibilización del cooperativismo a nivel mundial. El año pasado, en el 2020, cuando celebramos en Ginebra el centenario de la OIT, esto fue rescatado y se señaló y se agradeció que la OIT era el único organismo internacional que tenía una dirección especial dedicada al cooperativismo. Ese organismo que está compuesto por gobiernos, por empresarios y por trabajadores, con esa composición tan particular y con esa interacción tan cercana y vincular que ha tenido con la Alianza Cooperativa Internacional,
ha permitido un trabajo en conjunto que, por ejemplo, se expresa en la resolución 193, que también fue mencionada, del año 2002. Hemos discutido y celebrado el año pasado sus 20 años y claramente es necesario reconocer el aporte que esa resolución ha hecho al desarrollo del cooperativismo en muchos países, entre ellos el nuestro. En esa resolución se insta a los gobiernos a generar marcos normativos propicios para el desarrollo del movimiento cooperativo, pero lo más importante quizás y trascendental es que adopta la Declaración de Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional de forma plena. Y eso es quizás uno de los niveles de incidencia y visibilidad que nos reclamaba el doctor Marinello, más alto al que se ha llegado desde el movimiento cooperativo internacional. Esto ha sido, insisto, de una enorme ayuda para el crecimiento de cada uno de los movimientos cooperativos nacionales. ¿Y por qué me repito en esto? Muchas veces es difícil explicar la necesidad de participar de organismos supranacionales, de organismos de representación internacional, y muchas veces he escuchado a lo largo de mi vida decir, ¿qué tengo que ver yo con la Alianza Cooperativa Internacional que estoy desarrollando mi actividad aquí en un pequeño pueblo, como me gusta decir a mí, de la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, en el país más austral del mundo? Todo está linkeado. Todo está linkeado porque enfrentamos a nivel mundial grandes desafíos, todos ustedes lo conocen, pero cambio climático, no hace falta hablar de él, toda la presión que hay sobre el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos, todo lo que tiene que ver con la matriz energética, lo que tiene que ver con el trabajo decente, todo eso, el tema de la paz, todos esos son desafíos globales, pero que tienen respuestas locales. Y la respuesta está en cada una de nuestras comunidades, está en cada una de nuestras cooperativas, está en cada una de las personas que tiene el deseo de asociarse a otra persona para crear una cooperativa y dar respuesta local a esos desafíos que son globales. Por eso es que me parece importante que no perdamos de vista por qué estamos en estos organismos de representación internacional. Otro gran logro que hemos tenido este año ha sido un pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su resolución 77, cuyo título dice promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible. El título lo dice todo, pero es la primera vez que Naciones Unidas hace referencia explícita a la economía social y solidaria y a promoverla, y considera que el motor de esa economía social y solidaria son las cooperativas. Entonces, por un lado tenemos una organización que dice para nosotros es central que el cooperativismo esté dentro de nuestra organización, como es la OIT, y en palabras de su ex director general británico, Gil Ryders, que salió hace poquitos meses, él dijo textualmente, las cooperativas son verdaderas usinas de innovación de las nuevas formas de trabajo que necesitará el futuro. Y Naciones Unidas está diciendo ahora, son absolutamente necesarias para promover el desarrollo de una economía diferente. Entre eso y aquel pasado en el cual no teníamos siquiera posibilidad de emitir opiniones en ninguno de estos organismos, creo que hemos dado un salto cualitativo en estos últimos años y creo que también merece que lo conozcamos. A mí me tocó estar presente en el año 2012 cuando nuestra querida presidenta, Pauline Green, participó del homenaje que se hizo en Naciones Unidas por la declaración del Año Internacional de las Cooperativas. Todos nosotros hemos usufructuado ese logro porque nos ha servido para visibilizarnos y para visibilizar al movimiento cooperativo a nivel internacional. Pero la realidad es que ese reconocimiento fue a pedido de un gobierno, el gobierno de Mongolia, y que en el acto que le tocó presidir a nuestra
presidenta en Naciones Unidas, tuvo 5 minutos de tiempo para hacer su exposición y lo hizo en un side event, los eventos que son laterales en Naciones Unidas. Quiere decir, se declaró el Día Internacional de las Cooperativas en Naciones Unidas y para nosotros fue muy útil, pero se declaró a instancias de un gobierno como podría haber sido el Día del Agua, el Día de... para que conozcamos realmente cuáles son los caminos de incidencia que hay que tener hoy, 12 años después, 11 años después, cuando el director general de Naciones Unidas hace su discurso en el apartado de la economía social y solidaria, se basa en el discurso que desde la Alianza Cooperativa Internacional, a través de nuestra participación en el COPAC, que es un organismo dentro de Naciones Unidas para la promoción y la defensa del cooperativismo, se le escribe. Creo que todas estas cosas deben conocerse porque siempre nos laceramos diciendo que tenemos poca visibilidad, poca incidencia y nos perdemos de valorar los logros que se van alcanzando. Textualmente, esta declaración 77, esta resolución 77, dice: la economía social y solidaria contribuye a un crecimiento económico más inclusivo y sostenible, al buscar un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia social y ambiental que señalaba Alejandro. Y también puede desempeñar un papel clave en la eliminación de la pobreza y en catalizar la transformación social, ayudando a cumplir con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Yo quisiera hacer un apartado aquí. Se habla mucho de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros estamos midiendo los niveles de alcance de la Agenda 2030. Se acaba de cumplir la mitad de ciclo. Los números más promisorios, los más optimistas, creen que vamos a alcanzar el 25% del cumplimiento de los objetivos planteados. La gran mayoría dice que no llegamos al 20%. La historia dice que los objetivos de desarrollo sostenible son una consecución del no haber alcanzado la agenda del milenio. Y nosotros, los cooperativistas, decimos, nos parecen bárbaros los objetivos de desarrollo sostenible, pero nosotros éramos socialmente responsables antes de que el término se acuñara, porque la responsabilidad social está en nuestro genoma, está inscripta en nuestro ADN y es el compromiso que tenemos con la comunidad manifiesta a través de la creación de empresas que convergen con esa necesidad, con esa convicción que tenemos de tener comunidades, tener sociedades, tener países, tener un mundo con mayor inclusión, con mayor solidaridad, con mayor equidad, es decir, un país, un mundo en paz, partiendo del preconcepto de que la paz no es la ausencia de la guerra, sino que la paz es la sumatoria de condiciones que hacen que una sociedad pueda vivir en condiciones armónicas y que tenga igualdad de posibilidades de desarrollo y que no haya niveles de inequidades, que más allá de tener una paz ficticia, porque no hay guerra con otros países, tiene una inestabilidad social que hace que no pueda haber paz social interna. Y eso, créanme, que en estos últimos años que he visitado más de 80 países, lo he podido ver en la gran mayoría de ellos. Países que no tienen conflicto con ningún otro país, pero que tienen un nivel de conflictividad interna que les imposibilita vivir en paz. Este nuevo futuro, este nuevo escenario que nos plantean las organizaciones internacionales y que nos plantean una nueva agenda, me hace a mí querer compartir con ustedes al menos 3 puntos de lo que sería nuestra nueva agenda a nivel internacional. 3 puntos que tienen que ver, primero, con la transformación de la organización del trabajo, segundo, con la economía digital y tercero, con la transición energética. El primero de ellos es bastante sencillo de explicar cuando hoy tenemos en el mundo 3.300 millones de personas empleadas, de los cuales el 60% de ellos trabaja en condiciones de precariedad. Quiere decir que no es un problema en el mundo el desempleo. Lo que es un problema en el mundo es la precarización de ese empleo, que en nuestro país se manifiesta con trabajo formal que no alcanza a satisfacer las necesidades mínimas que necesita cualquier persona para vivir. En este escenario están desembarcando nuevas tecnologías,
de la comunicación, las TICs de la información, y lo hacen a través de plataformas hegemónicas que nada tienen que ver con el territorio, que no están ancladas en ningún territorio, que trabajan de una manera deslocalizada, que evitan que cualquier legislación las alcance, que difuminan el tiempo entre el trabajo y el ocio. Todo eso lo vimos durante la pandemia y pudimos analizarlo en la OIT, y es una de las grandes preocupaciones, no que tiene la Alianza Cooperativa Internacional, sino que tiene la OIT. ¿Cómo evitar que una herramienta que se supone tiene que estar al servicio de las personas no termine precarizando el trabajo, que ya de por sí está precarizado, y termine poniendo a las personas a la merced de un sistema que, por hegemónico, por especulativo, termine generando condiciones de trabajo mucho peores que las que hoy tenemos? El segundo de los aspectos... No, antes de ir al segundo quería decirles que en ese trabajo que tenemos que hacer para evitar justamente este tipo de trabajo, de precarización del trabajo, este tipo de introducción de plataformas que no nos representan, quería decir que, y fue señalado, la semana pasada desarrollamos un foro, Valor Argentino, donde intentamos poner en valor justamente toda esta potencialidad que tiene el movimiento cooperativo para justamente hacerle frente a todo este tipo de hegemonización de la economía y concentración de la economía, en tanto nosotros somos una economía que desconcentra, desagrega y da oportunidades para todos. Quiero agradecer especialmente a la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y especialmente a Héctor Jaquet, el gerente general de la Cooperativa Obrera, por haber sido parte del comité que organizó este foro, que entendemos es el primero de una larga serie de foros que se desarrollarán en todos los años que vienen, por el compromiso explícito y manifiesto de cada uno de los que han sido parte de ese foro. En ese foro pudimos decirle al presidente de la Nación, a varios ministros que estaban allí, a legisladores y al movimiento en general, la potencialidad que tiene este movimiento cooperativo para hacer frente a las amenazas reales que tiene nuestra vida, en tanto y en cuanto somos gobernados por modelos que nada tienen que ver, modelos económicos me refiero, que nada tienen que ver con el nuestro. Y allí lo que dijimos es que, en nuestra declaración final, es que es absolutamente necesario la formalización laboral de los 6 millones de trabajadores que hoy son parte de la economía popular, dotándolos progresivamente de derechos laborales y cooperativos gracias a la economía social. Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, La Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero. De esta manera, llegamos al final de una nueva emisión de Caminos Cooperativos. Los invitamos a continuar viendo el programa a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encontrás como Caminos Cooperativos.
Nos vemos la semana que viene para seguir transitando más caminos cooperativos.